Hola, ¿qué tal? Esto es Acción y el tema de hoy se llama Está muy cerca. Este tema habla acerca de la venida de Cristo, pero antes de hablar de la venida de Cristo es importante que yo comunique algo. La razón por la que yo comencé a abrir este canal eran dos cosas principalmente. Primero, que me gusta hablar de las cosas de Dios porque para mí Dios es sumamente importante. Y segundo, porque creo que de alguna manera los que pensamos como hemos tenido una experiencia con Cristo diferente, podamos transmitirlo, porque en redes sociales, en medios de comunicación, el cristianismo ha sido muy ridiculizado. Y yo quiero que por lo menos mis amigos, mis cercanos, entiendan que el cristianismo no es nada de lo que han visto, de lo que le han hecho creer. El cristianismo no es un montón de locos pegando gritos, tumbando sillas en una iglesia. El cristianismo es mucho más importante, mucho más trascendental y mucho más profundo. Entonces, bueno, parte es eso. Entonces, cuando se habla de la venida de Cristo, es un término muy ridiculizado y también de alguna forma sectorizado, que pareciera que Cristo viene a buscar a los miembros de cierta religión. Y no es así. Es importante que lo entendamos. Entonces, para entender la venida de Cristo es importante entender algunos puntos que voy a nombrar a continuación. Primero, que los tiempos de Dios no son los nuestros. Y allí es donde los seres humanos nos podemos equivocar muchísimo tratando de entender los tiempos de Dios. Aquellas personas que dicen que el tiempo de Dios es perfecto, bueno, el tiempo de Dios es perfecto porque Dios es perfecto. No necesariamente el tiempo de Dios sea perfecto para nosotros los seres humanos. De hecho, que el tiempo de Dios para nosotros los seres humanos puede llegar a ser muy confuso y nos puede llenar de desesperación, así como Abraham se llenó de desesperación cuando no recibía la promesa que Dios le había dado de que le iba a dar un hijo, y entonces se desesperó y tuvo un hijo con su criada, que fue Ismael, y luego Abraham tuvo que correr a Agar y a Ismael, generando esto una controversia horrible y terrible, que es lo que hoy sucede con el pueblo de Israel y el mundo árabe. Desde allá, desde esos tiempos parten, y desde ese error de Abraham por no entender los tiempos de Dios. Y que el tiempo de Dios no se va a adaptar a nuestras preferencias. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios y las cosas van a suceder cuando Dios quiera. Así que la venida de Cristo puede ser algo que puede suceder ya mismo en el momento que yo estoy hablando, o puede pasar dentro de 100 o 1000 años. Y eso no quiere decir que Dios es menos bueno o no tiene nada que ver. Otro punto es que el enemigo es el príncipe de este mundo. Así lo dice el libro de Juan, capítulo 12, 31. Y el enemigo opera a través de los hijos de desobediencia. Así que este es un mundo que está contaminado. Este es un mundo con una tendencia hacia el mal. Otro punto es que nosotros somos seres llenos de bondad, pero estamos criados en un ambiente contaminado que influye mucho sobre nosotros, sobre todo en estos tiempos. Nosotros nos vestimos, caminamos y hacemos mucho de lo que aprendemos de otros. Entonces imagínense, en un mundo donde el príncipe es el enemigo, nosotros somos influenciados por ese mal, por lo cual dependemos mucho de Dios para poder vivir, para poder tratar de ser menos malos, porque aunque en nosotros hay una semilla de bondad, hay una influencia de maldad presente y constante. ¿Ok? Otro punto es que ninguna estructura humana tiene la posibilidad de salvarnos. Dios nos salva a través de estructuras humanas, ¿ok? Y eso es importante entenderlo para poder entender conceptos que tienen que ver con la venida de Cristo. Y otro punto muy importante es que la venida de Cristo es una guerra espiritual entre el bien y el mal, en donde el maligno será condenado en el juicio final. Es decir, al final de todo el proceso del fin del mundo hay un juicio para el maligno. El mismo Jesús, en su humanidad, estando en la tierra, quedó registrado en el libro de Lucas capítulo 21, en otros libros también quedó registrado, pero está en Lucas capítulo 21, está ese capítulo completo, habla de un resumen de todo lo que son estas profecías bíblicas dadas con mucha anticipación, por ejemplo, por el profeta Isaías. Jesús viene a resumirlo y explicarlo de una manera muy clara, muy precisa, y en donde no escondió absolutamente nada. Lo dejó todo completamente claro, como para que nosotros no tengamos ninguna duda. Así que yo quiero leer con ustedes, leer y parafrasear
el capítulo 21 de Lucas. Comienza con una historia que a mí me apasiona muchísimo. Es la parte en la que Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en la caja de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a los discípulos: les aseguro que esta viuda dio mucho más que todos los ricos. Pausa. ¿Qué quiere decir esto? Que las matemáticas de nosotros no se parecen a las matemáticas de Dios. Así que si en tu iglesia te dicen que mientras más das, más santo eres, o más acceso al reino de los cielos tienes, realmente esto no es así, porque Dios es el que ve los corazones. Si bien es cierto que una gran ofrenda, una ofrenda de grandes cifras representa un sacrificio, porque sí representa un sacrificio, más allá de esa cifra Dios ve lo que hay en tu corazón. Entonces Jesús le dijo, todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, en esta primera antesala, antes de Jesús hablar de la profecía bíblica, Él nos está dando una pequeña señal que dice, no es que seamos pichirres, no quiere decir nada de eso, no es que seamos austeros a la hora de dar, no quiere decir eso. Que quiera malinterpretarlo es problema suyo. Aquí estamos hablando de un Dios que ve mucho más allá de las cifras, que ve los corazones, que sabe lo profundo de nuestros sacrificios y sabe que cuando nosotros le estamos dando algo a Él, le estamos dando nuestro todo o le estamos dando simplemente lo que nos sobra. Así, ¿qué le vamos a dar a Dios? Yo preferiría darle mi todo. Entonces, algunas personas, continúa acá la lectura, estaban hablando de lo hermoso que eran los bloques de piedra que se habían utilizado para construir el templo y de los preciosos adornos colocados en sus paredes. Entonces Jesús dijo, llegará el momento en que todo esto que ustedes ven será destruido. Ni una sola pared del templo quedará de pie. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Entonces Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, diciendo a la gente, yo soy el Mesías. Ya ha llegado la hora, pero no les hagan caso. Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Los países se pelearán unos con otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares, y en todas partes la gente no tendrá para comer, y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas y los harán temblar de miedo. Antes que pase todo esto, habrá gente que los perseguirá y los tomará presos. Los entregará a las autoridades de la sinagoga y los meterá en la cárcel, solo por ser mis discípulos. Los llevarán ante gobernadores y los reyes para que los castiguen. Esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Este camino de Cristo es para valientes. No es para gritones tumbasillas, es para valientes. Porque dice que en el final de los tiempos, nosotros y nuestra fe será probada de esta manera. Será probada de una manera tal, de una forma tal, que seremos perseguidos solamente por ser discípulos, según lo que dice acá. Pero no se preocupen en pensar qué decir para defenderse. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados. Es decir, cuando lleguen esos tiempos, cuando lleguen esos momentos, nosotros vamos a contar con la ayuda y la protección de Dios. Pero no quiere decir que nos va a librar de algunas cosas que vamos a vivir. Sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. Algunos de ustedes los matarán. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Pero no se preocupen, segunda vez que nos lo dice. Si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Entonces veo acá yo un llamado a ser valientes.
un llamado a ser fieles a Dios. Aunque hoy el cristianismo procure ser muy cool o muy amistoso, o el cristianismo procure ser algo chévere, ahorita las iglesias son muchísimo más agradables que cuando yo era niño. Cuando yo era un niño las iglesias eran bastante aburridas, aunque mi iglesia, yo la pasaba muy bien en mi iglesia, ¿no? Pero en términos generales las iglesias eran aburridas. Hoy las iglesias son fantásticamente atractivas. O sea, yo cuando llevo a mi hijo a la iglesia lo ponen a jugar, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Sin embargo, creo que el llamado directo de Cristo hacia nosotros es, mira, no van a ser ustedes muy felices en la tierra, todo lo contrario, los van a odiar por ser mi discípulo. Es decir, que ser cristiano nunca va a ser, nunca va a estar de moda, digámoslo de esa forma, o nunca va a ser algo que todo el mundo va a querer hacer. Todo lo contrario, van a ser perseguidos, van a ser odiados. Cuando vean, mira, esto del versículo 20 está pasando en este momento, ¿no? Cuando vean los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepan que pronto será destruida. Pausa, porque también muchos expertos bíblicos, que no soy yo uno de ellos, asegura que esta profecía se cumplió en el año 77 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Pero por eso les digo que para entender la venida de Cristo tenemos que entender también que los tiempos de Dios no son como los tiempos nuestros. Así que bueno, proseguimos acá. En esos días Dios castigará a los desobedientes tal como estaba anunciado en la Biblia. Bueno, y posteriormente acá, para hacer el podcast más corto, habla de cosas terribles, realmente que definen lo que es el fin del mundo. Cuando se habla del fin del mundo no se habla de una temporada muy buena. En todo lo contrario, es una temporada bastante fuerte. En el cristianismo, en las culturas teológicas, hay dos tendencias. Hay una que dice que la iglesia será perseguida y pasará por lo que se llama, lo que se define como la gran tribulación, que aparece en la Biblia, que bueno, que es la persecución, que es más o menos lo que estoy leyendo acá. Hay dos tendencias. Una que dice que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación, es decir, que será perseguida. Y otra dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y el asunto y el misterio más grande de todo esto es que ambas tendencias tienen bastantes versículos bíblicos para sustentarse. Bueno, yo creo que yo preferiría la segunda opción, que es que Cristo viene en una nube, suenan las trompetas y nosotros somos arrebatados y se acabó esta tortura, porque ya este mundo es una tortura. Sin embargo, la otra tendencia dice que sí, que nuestra fe va a ser probada por fuego. Bueno, sea cual sea de las dos, nosotros tenemos que ser fieles. Eso sí tenemos que tenerlo presente. ¿Y qué es ser fiel? Bueno, tener una conexión con Dios y orar constantemente y cumplir sus palabras, sus propósitos. ¿Ok? Bueno, acá dice que pobrecitas las mujeres embarazadas, pobrecitas las que tengan hijos, porque van a sufrir mucho y serán castigados. A unos matarán con espada, a otros serán prisioneros. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país. Bueno, pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas. En todos los países la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar. La gente vivirá con tal terror que se desmayará solamente de pensar en el fin del mundo. Las potencias del cielo serán derribadas. Esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo. Porque entonces, y esta parte me encanta, me verán a mí, al Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria. Y cuando suceda todo esto, estén atentos, porque Dios los salvará pronto. Yo les voy a decir una cosa. Yo tenía un amigo que él, cuando quería leer algo terrorífico, leía el libro del Apocalipsis. Yo creo, honestamente, que esto, aunque es algo terrible, representa el fin de una era sin Dios para comenzar en una era con Dios. Independientemente de lo duro que sea el proceso, a mí me llena de muchísima esperanza estas palabras. Obvio que nadie quiere sufrir, pero si yo veo
un mundo en decadencia, sabiendo y entendiendo que son señales de que veremos a Dios venir a la tierra por nosotros, eso para mí representa una gran esperanza y es la esperanza en la que creemos los que creemos en Cristo. Es esta esperanza, que Dios nos salvará pronto. Entonces, hay una lección que él deja para finalizar en esta parte. Dice, Jesús también puso este ejemplo. Aprendan de la enseñanza de la higuera o de cualquier otro árbol. Cuando a un árbol le salen hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que sucede todo lo que les he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Es un reino completamente distinto en la que no existe imaginación humana que la pueda dibujar. He escuchado a algunas personas creer que el reino tiene que ver con posesiones económicas, posesiones de ciudades. Establecer reino es como hacer como una especie de Dubái y conquistar ciudades así como esas, y es como que conquistar reino. Y no necesariamente es así, y que no tiene nada que ver. Creo que el reino de Dios no se parece en nada a lo que hoy nosotros vivimos. Esa es mi percepción. Porque si el reino de Dios consiste en lo que ya vemos, solo que con un poquito más de lujo, honestamente creo que no vale la pena este sufrimiento. Este sufrimiento que viene va a cambiar todo lo que nosotros el día de hoy conocemos. Entonces, dice acá, continúa. Del mismo modo, cuando vean que sucedan todo lo que le he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir. Dejarán de existir. O sea, nada de lo que nosotros vemos en el día de hoy se va a parecer al reino que vamos a vivir con Dios. Pero las palabras de Dios, dice acá, las palabras de Dios permanecerán para siempre. O sea, todo lo que existe actualmente, todo lo que es la tierra, eso no va a existir. Y lo único que va a persistir son las palabras de Dios. Y esas palabras se van a materializar. Vamos a vivir en un universo que es otra cosa. Yo no soy muy humano para explicar nada. Dice el versículo 34 en adelante, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en muchas de las cosas que la vida ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. El tiempo de Dios, que no se parece al nuestro. Y ustedes serán como un animal que pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso, estén siempre alerta. Oren en todo momento. No hay un secreto para esto. No hay un secreto para esto. Oren. Es decir, tengan una comunión constante y continua con Dios para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Y así, mira esto, podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Entonces nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer. No, guarden dólares. No hay nada. Yo creo que en esos tiempos el dólar va a ser igual que el bolívar o el peso argentino. O sea, cuando tú ves un peso argentino, nadie quiere el peso argentino y nadie quiere un bolívar. Y yo creo que en esos tiempos el dólar va a ser algo así, el oro. La gente va a ver el oro y el oro no les va a dar de comer. O sea, van a ser tiempos terribles que representan el fin. Y entendiendo que es el juicio final, que es una guerra entre el bien y el mal. Es la batalla última, es la última guerra entre el bien y el mal. Entonces, la venida de Jesús no debe darnos miedo. Cuando yo era niño, a nosotros nos asustaban con lo de la venida de Cristo. No sé por qué nuestros padres hacían eso, pero es que mis padres tenían un sentido del humor bastante particular. Ellos nos decían que, bueno, que Cristo iba a venir y que nos íbamos a quedar. Mi mamá en especial decía, mi mamá, un ser tan hermoso como ella, chico, ella decía, hay niños en el infierno de 9 años. Oye, por favor, cuando ella decía eso, yo
a mí me daba terror. Yo decía, no, si Cristo viene, yo me quedo. Y nos sentíamos así, ¿no? De hecho, que a mí me llegó a suceder muchísimas veces que de alguna forma quedaba solo en algún lugar, sea en la casa o en algún, creo que una vez, no sé, creo que ellos salieron y yo estaba en la casa, salieron un momento y yo estaba durmiendo y cuando yo me desperté no había nadie en la casa y bueno, yo pensaba que Cristo había venido y casi me da un infarto. Me puse a llorar, me dio un dolor de cabeza, yo lloraba y gritaba, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Oye, por favor, un niño de 10 años. Mamá, por favor, si estás viendo esto, ¿por qué me hacías esas cosas? Más o menos así. Pero, claro, ya yo crecí y no veo la venida de Cristo como algo que me atormente, ¿no? Como a los 10 años, porque yo pensaba que era un niño muy malo. Pero nada, la venida de Jesús, la venida de Cristo no es algo para que ninguno de nosotros tenga miedo. Se trata primero de la redención de la humanidad. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. O sea, no es algo que Dios está vengando de los seres humanos. No, todo lo contrario, es la redención del ser humano. La otra cosa es que es el regalo definitivo del cielo. Otra cosa es que aunque no va a ser un proceso fácil, porque se trata de una, como les decía, una batalla espiritual entre el bien y el maligno no va a soltar el poder, así por así. Por esta razón va a ser un proceso muy duro. Y Cristo lo dice en su palabra, por eso lo estamos leyendo ahí en Lucas 21, por eso lo dice claramente, esto no va a ser un proceso fácil, porque el enemigo no va a soltar el poder, o sea, es como un dictador no sale a punta de elecciones, lamento decirlo, desearíamos que fuera así, pero así como en un reino malo, terrenal, el dictador se trata de mantenerse hasta el final, el enemigo también, sin importar que mantenerse hasta el final represente hambre, destrucción. Cualquier parecido con las dictaduras latinoamericanas es mera coincidencia, pero es así, las dictaduras son así y los malos no sueltan el poder así por así. Va a haber una guerra. Y hablando ahora otra vez del reino espiritual, esto no va a ser fácil. Entonces, al tratarse de un proceso tan duro, tenemos que entender que detrás de ese proceso duro hay una bendición. Hay un reino nuevo, hay una esperanza nueva y hay una redención de la humanidad. Cuando llegue este tiempo, nuestra fe va a ser probada con fuego. Es que algo tan grande no va a ser tan fácil. Así que bueno, nosotros lo que tenemos es que ser fieles a Dios, mantener nuestros principios ante Él. Eso es todo. Debemos estar siempre alerta y en oración, pues será un proceso duro, pero con un gran final. Este es un camino de valientes, y el reino de los cielos se hace fuerza, y solo los valientes lo arrebatan. Esto está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Entonces yo los invito, si ustedes llegaron a pensar que este camino era ridículo, era tonto, no lo es. Hay personas que tienen formas diferentes a las mías de vivir su fe. Lo importante está adentro, en el corazón. Esto supera las emociones. Mi fe me supera inclusive a mí mismo. No hay manera de que yo pueda representar esto correctamente. Aunque tenemos la tarea de ser embajadores, pero yo creo que cualquier ser humano se queda muy corto ante todo lo que esto representa. Pero sincera y definitivamente es un camino de valientes. Así que yo lo espero. Creo que está muy cerca y creo que esa redención va a ser algo maravilloso para la vida de todos los que podamos tener la oportunidad de acercarnos a Dios, que es lo más fácil del mundo, que su sacrificio lo único que hizo fue unirnos y permitirnos tener acceso directo a Él. Así que, bueno, espero que este tema les haya dejado algo especial en su corazón. Hasta un próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar.